Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Como se pueden dar cuenta, tenemos una nueva materia que es educación para la ciudadanía. Y nuestro primer tema de nuestra primera materia es la ciudadanía en la Grecia antigua. Vamos a comenzar leyendo lo que nos da el libro. Dice, el término ciudadanía proviene del vocablo civitas, que significa ciudad-estado, y su origen se remonta a la antigua Grecia. Las ciudades griegas llamadas polis eran espacios pequeños del gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta. La primera, cuna de la democracia. La sociedad griega estaba organizada en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. En Atenas, los ciudadanos eran los varones, hijos de padres y madres atenienses, podían tener mucho o poco dinero y ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes y profesionales. Estos participaban en la política, ocupaban cargos públicos, poseían propiedades, accedían a la justicia, practicaban un culto, ejercían el sacerdocio, acudían a fiestas, pero también tenían obligaciones, como pagar impuestos y servir a la milicia. Ser ciudadano en Grecia significaba tener una condición merecedora de ciertos privilegios y ventajas. En los ámbitos políticos, jurídico, social, religioso, que lo ubicaba por encima de los no ciudadanos y los distinguía de estos. A su vez, ser ciudadano implicaba el cumplir con responsabilidades como el pago de impuestos y participar del ejército, actividades vetadas para los no ciudadanos, pues su participación habría supuesto poner en riesgo el orden que se había establecido. Aquí tenemos a los no ciudadanos y la ciudadanía, que vendrán siendo los que son ciudadanos en Esparta o en Atenas. Los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres quienes no participaban en la política, ni poseían propiedades. Las personas esclavizadas eran hijos de personas en la misma condición de esclavitud o eran los prisioneros de guerra, tenían dueños, trabajaban en el campo, en actividades domésticas. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio y artesanía, pagaban impuestos, podrían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. En Atenas, las mujeres salían poco de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Solo las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre filosofía, poesía o música. Las mujeres pobres se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. La ciudadanía en Esparta, Esparta es una ciudad griega ubicada en la península del Peloponeso y se enfocaba en la formación de los guerreros. Pero aquí nos dice que tenemos dos lados, por así decir. En la antigua Grecia es una de las civilizaciones más influyentes de la historia del pensamiento político, social y cultural. En este concepto, el concepto de ciudadanía, desempeñaba un papel central en la organización de los polis, las ciudades-estado griegas, especialmente pues en Atenas. La ciudadanía en la antigua Grecia no era un concepto universal, ya que solo una fracción de la población podía participar activamente pues, en los asuntos políticos y sociales. La antigua Grecia no era solo un estado centralizado, por así decirlo, sino que también era un conjunto de ciudades, estados autónomos, como las polis, que se desarrollaron pues a lo largo de la península balcánica y las islas del mar Egeo. Cada polis funcionaba de manera independiente, con sus propias leyes, instituciones y sistemas de gobierno. Las más famosas de estas polis fueron Atenas, que es el mejor ejemplo para estudiar el concepto de la ciudadanía en la antigua Grecia. En las polis griegas, la ciudadanía se entendía como un conjunto de derechos y deberes que daban acceso a participar en la vida pública y en la política de la ciudad. Ser ciudadano no solo significaba pues pertenecer a un lugar geográfico como tal, sino tener la capacidad de influir en las decisiones que afectaban a la comunidad.
Sin embargo, la definición de quién podía y quién no podía ser ciudadano estaba muy restringida y excluía a grandes sectores de la población. En Atenas, el corazón de la democracia en la antigua Grecia, los ciudadanos gozaban de varios derechos fundamentales para poder ser considerados ciudadanos. Era necesario cumplir con una serie de requisitos muy estrictos. Primero, debía ser hombre. Las mujeres no tenían ningún derecho en esa antigua ciudadanía. Tenían que haber nacido de padres atenienses y haber alcanzado la edad adulta, es decir, los 18 años. Solo los hombres nacidos de padres atenienses podrían participar plenamente en asuntos políticos. Uno de los tres derechos de los ciudadanos atenienses era el derecho a votar. Todos los ciudadanos varones adultos podían participar en la asamblea, donde pues se discutía y se decidían los asuntos más importantes de las polis, como las leyes, las guerras o las políticas económicas. El derecho a ocupar algún cargo político. Los ciudadanos podían ser elegidos para ocupar puestos en el gobierno, como magistrados o como miembros de algún consejo que administraban pues las polis. El derecho a la protección legal. Los ciudadanos tenían derecho a ser defendidos por la ley, a participar en tribunales y a presentar denuncias si consideraban que alguien pues estaba eh, vulnerando sus derechos. Además de estos derechos, ser ciudadano implicaba una serie de deberes. Por ejemplo, defender a las polis. En tiempo de guerra, los ciudadanos tenían la obligación de servir como soldados, defendiendo la ciudad. Dos, participar en la política era un deber. Asistir a las asambleas y tomar parte en las decisiones colectivas, ya que el sistema democrático en Atenas dependía de la participación activa de los ciudadanos. Contribuir en impuestos. Aunque en Atenas no existía un sistema de impuestos directos, como lo conocemos pues hoy en día los ciudadanos, ellos tenían que ser llamados a contribuir en el mantenimiento de la sociedad, como por ejemplo la financiación de las flotas o la realización de las actividades religiosas. Es importante destacar que, aunque en la antigua Grecia se hablaba de ciudadanía, este concepto no incluía a toda la población. Había poblaciones que no eran consideradas ciudadanos, como por ejemplo las mujeres, los esclavos y los metecos, que son los extranjeros. Las mujeres, en la mayoría de las polis griegas, no podían participar en la vida política, aunque las mujeres atenienses podrían tener ciertos derechos en el ámbito doméstico y religioso. Su rol pues estaba mayormente limitado al hogar y no podían ni votar ni ocupar ningún cargo público. Los esclavos, en la antigua Grecia la esclavitud era una institución común y los esclavos eran considerados como propiedad, no como personas. La mayoría de los trabajos manuales y muchas veces incluso tareas domésticas eran desempeñadas por esclavos, quienes no tenían ningún derecho público, político, social, moral, humano, ninguno. Los metecos, que son los extranjeros, vivían en las polis, pero no gozaban de ningún derecho. Aunque podían trabajar y vivir en Atenas, los extranjeros no podían votar, no podían ocupar cargos políticos, aunque ellos sí tenían que pagar impuestos y en algunos casos servían al ejército. Entonces, la ciudadanía en la antigua Grecia y especialmente en Atenas fue un concepto bastante revolucionario para su tiempo, obviamente, ya que dio a los ciudadanos la capacidad de participar efectivamente en decisiones políticas y sociales. Sin embargo, también fue un concepto muy exclusivo y bastante limitado para las personas que no eran consideradas ciudadanas. Entonces, chicos, esto por la clase del día de hoy. Recuerden, tenemos dos deberes súper sencillitos. Hasta eso es lo que voy a indagar aún, si es hasta el día de mañana mismo o hasta el día domingo. Y si es hasta el día domingo, pues sin ningún inconveniente. Sabemos que todos estamos pasando por lo mismo. Entonces, chao, chao, cuídense mucho. Si tienen algún inconveniente, me escriben por la plataforma.